manera de tener un backup. Recording in progress. Ok. Entonces, ya habíamos visto un poquito algunos programas, cómo se compila un código en Linux, ¿no es cierto? Y les había comentado que existen diferentes compiladores. El más común es el GNU-C, que es el GCC, pero también se puede utilizar el compilador CC. CC quiere decir C Compiler. Y todo programa debe tener una función que se llama main, que va a ser la primera que se va a ejecutar o llamar cuando se ejecuta un programa principal, ¿cierto? Los headers son ficheros que tienen una descripción de las funciones y también definiciones de variables que típicamente están en ficheros .h, que cualquier programa que utiliza esas funciones tiene que incluir a través de la directiva include, ¿no? Y hemos visto que hay un sinnúmero de diferentes system calls o funciones definidas en las librerías, y les había indicado que eso tienen que revisar siempre el man page, ¿cierto? Entonces el man page les va a decir cuál es o los ficheros include que hay que incluir dentro de un programa. Entonces voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero abrir un fichero, ¿no es cierto? Ya sabemos que existe el man. Entonces, si hago man open, por ejemplo, el man open me va a indicar en esta parte los includes que tengo que poner en mi programa, y me dice exactamente cómo hay que llamar esta función, ¿cierto? Entonces, esa es la parte, digamos, de base para poder comenzar a programar programa en C. Adicionalmente, se puede utilizar el hashtag define, que es una instructiva, una directiva que va a permitir definir constantes, ¿no? Entonces, ustedes pueden, en un punto H, por ejemplo, o en un punto C, definir una constante que se va a utilizar después en su programa. Ok, aquí tenemos un pequeño ejemplo que ya lo hemos visto, con una función que está queriendo llamar a una librería estándar que utiliza system calls, como hemos visto el día de ayer, ¿no? Pues el printf es una función de la librería estándar, pero a su vez hace accesos a la pantalla y utiliza system calls. Todas esas llamadas, o ese código que hace todas esas cosas, están compiladas y están incluidas en un fichero que es una librería. Vamos a ver después cómo nosotros podemos crear nuestras propias librerías o utilizar librerías del sistema, ¿no? Entonces el compilador ya sabemos que por defecto utiliza, vamos a decir, bota como su resultado un fichero a.out para poder ejecutar. Ok. La compilación un poquito más en detalle, entonces, tenemos los ficheros .c, tenemos el include .h y tenemos el compilador que va a generar este output, y podemos nosotros pasar diferentes argumentos o parámetros al compilador. Por ejemplo, habíamos visto que con el "-o" podemos especificar el nombre del fichero de output de la compilación de este pequeño programa, ¿cierto? Entonces esto se va a ir complicando cada vez que vamos a requerir tal vez utilizar varios ficheros, etcétera, ¿no? Ok, entonces una introducción muy rápida al lenguaje en sí. He visto que en el cuestionario, en la encuesta que hice al inicio, había algunos que no conocían absolutamente nada de C, otros tenían alguna idea. Entonces vamos a ir indicando los elementos de base para después ir utilizando ya en otros trabajos prácticos que van a estar más relacionados al uso de system calls del sistema operativo, ¿cierto? Pues básicamente tenemos declaración de variables y constantes que podemos hacer, y tenemos una serie de
tipos de base en el lenguaje, y aquí podemos ver un tipo especial que es el tipo char, ¿no? Que representa un solo carácter. Después vamos a ver que en realidad en C no existe un string como tal, ¿no? Entonces no existe, como en otros lenguajes, la noción o el tipo string. Ok, podemos declarar variables locales dentro de funciones o variables globales, y de acuerdo al scope de la función, se va a utilizar uno o el otro, ¿no es cierto? Y la asociación o la asignación de valores a estas variables es de manera totalmente estándar, como en cualquier lenguaje de programación. Ok, entonces aquí comienza un poquito ya la parte curiosa de C. Cuando ustedes declaran, hacen una declaración de un tipo de base, ¿qué es lo que sucede en la memoria? Entonces, en la memoria hemos visto que se va a cargar el programa. Entonces, al declarar esto en su programa, lo que está haciendo es reservar un espacio en la memoria del tamaño exacto para poder contener el valor de ese tipo, ¿no? Entonces, si ustedes revisan la documentación, existen los enteros que van a tener diferentes tamaños, pueden ser de 2 bytes, 4 bytes, o los long, o los floats, tienen cada uno un cierto tamaño, ¿ok? Entonces, simplemente el hecho de declarar una variable de ese tipo ya reserva en memoria el espacio para poder alojar al contenido que le vamos a dar nosotros. Bien. Entonces, cuando ustedes asocian un valor del mismo tipo, no hay ningún problema, el valor se va a poner en ese espacio de memoria, ¿no? Hemos visto también la función, por ejemplo, printf, que recibe como primer argumento el formato el cual nosotros queremos imprimir alguna variable o variables, ¿cierto? Entonces, el por ciento dentro de esta cadena de caracteres, entre comillas, nos va a indicar cuál es el tipo que nosotros queremos imprimir. Nos va a ver D para un dígito, si es float va a ser otro valor, si es una cadena de caracteres va a ser otro, etcétera, etcétera. Entonces tienen que revisar la documentación para identificar o saber cuál es el tipo que queremos imprimir. En este caso, queremos imprimir el valor de un valor entero, entonces vamos a utilizar por ciento de, y este valor final lo que me está haciendo es terminar con un carry return y line feed, o sea, como si hubiera un enter para comenzar en la línea siguiente el cadena de caracteres que estoy imprimiendo en la pantalla. Si no ponen este carácter \n, el print solamente va a imprimir el carácter, y la siguiente vez que quieran imprimir algo se va a hacer de manera inmediatamente consecutiva, ¿no? No va a haber el fin del. Ok, entonces aquí viene un poquito ya la dificultad, vamos a decir, los inicios del lenguaje. Es que nosotros podemos acceder a la referencia de una variable cualquiera. Entonces, si ustedes ponen el carácter AND o I delante de cualquier variable, lo que están haciendo es desreferenciar, o sea, tener la dirección donde está guardado o donde inicia esa variable en memoria. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, ver el valor de la posición en la memoria donde comienza esta variable, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en vez de poner el valor entero como nosotros queremos aquí, nos equivocamos o por algún motivo desreferenciamos, se llama, la variable, entonces nos va a dar un valor
no vamos a decir aleatorio, pero es la posición en la memoria donde empieza el espacio reservado para esa variable. Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí para que vean. Entonces, si tengo mi programa hello, ¿no es cierto? Voy a compilar y ejecuto, y aquí estoy obteniendo el valor 100. Ahora voy a editar este fichero, ¿no es cierto? Y en esta parte voy a indicar que quiero la dirección, o sea, la referencia de hacia ese valor. Entonces, si ahora compilo de nuevo, perdón, ¿no? Me da un warning, me dice, cuidado, el por ciento de está esperando un entero, pero le estamos pasando a algo que no es un entero, ¿no? Entonces ya me avisa que hay un problema, pero como yo solamente es un warning, quiero ver justamente el valor, entonces voy a ejecutar esta vez, ¿no? Y como pueden ver, es un valor que en realidad es el espacio de memoria donde está guardado ese elemento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer o para qué les estoy indicando esto de la desreferenciación? Por ejemplo, si yo quiero leer los datos del teclado, ¿no es cierto? Un número. Existen funciones para poder leer diferentes valores siguiendo la misma, el mismo tipo de formatos que hemos visto con el printf. Pues en este caso, yo le estoy diciendo, declaro un valor de tipo entero, entonces en memoria se va a reservar el espacio correspondiente para guardar el valor, ¿no es cierto? Y después yo quiero leer del teclado un cierto valor, que van a ser caracteres, ¿no es cierto? Porque cada carácter que yo escriba no es un número como tal, no es un entero. Entonces, esta función scanf lo que hace es convertir el string que yo estoy escribiendo, la secuencia de números que estoy escribiendo en el teclado, de acuerdo al formato que yo le paso como argumento. ¿Ok? Entonces, yo tengo que pasarle la dirección donde quiero que guarde el scanf, el valor convertido de acuerdo al formato que yo paso. ¿No? Entonces, por eso es que si yo le pondría el scanf y no le pongo la desreferenciación, o sea, la dirección de donde quiero que guarde, me va a escribir el valor en lugares de memoria que no tiene mucho sentido y tal vez hasta el programa haga un crash. ¿Okay? Entonces, gracias a esto, a esta desreferenciación, le estoy diciendo, ok, aquí está el lugar donde vas a guardar el valor. Entonces, yo estoy leyendo una secuencia de valores, por ejemplo, si pongo 1234, le paso al scanf, ¿no? Y este son varios caracteres. Entonces el scanf, utilizando este formato, me va a convertir en un T, ¿no? En un cierto valor, y ese valor lo va a guardar en la posición que yo le estoy indicando. Y de esa manera, ya cuando hago el print, vamos a decir, después, entonces simplemente le paso el valor numérico de lo que estoy leyendo, ¿no es cierto? Entonces, pueden revisar, por ejemplo, el scanf y el printf para un poquito más de detalle. Vamos a intentar hacer ejecutar ese programa. Entonces aquí sí veo el programa que les he mostrado, ¿no? Entonces aquí efectivamente estoy pasando la dirección donde quiero que se vea. Entonces voy a compilar esto. Ejecuto el .out y ahora escribo el número 1, 2, 3, 4 y efectivamente me imprime esto de aquí. Si le quito, veamos qué va a pasar, ni siquiera he testeado eso, pero más que seguro que va a hacer cualquier cosa, ¿no? Si le paso esto,
Seguramente ni siquiera va a querer compilar. Es un warning, ok. Y ahora voy a ejecutar. Ok, y como pueden ver, ha escrito en un lugar donde no debería, entonces ha hecho un segmentation fault, pues se ha tirado el programa y me ha generado un core dump, o sea, una especie de fichero con, bueno, puedo recuperar el core dump, es un fichero que tiene toda la imagen de la memoria eh, para poder hacer un análisis dónde ha fallado, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces aquí claramente tengo un problema. Bien. Operadores de base, tenemos todas las operaciones matemáticas comunes, comparaciones, y hay que tener cuidado con la comparación y la asignación, ¿no es cierto? Entonces, el error típico es poner en una condicional, por ejemplo, si C es igual a 2, ¿no? Es muy diferente a si C es igual a 2, ¿no? Entonces, aquí estamos comparando valores versus asignando un valor. Entonces, su programa puede tener una asignación y esa asignación siempre va a ser verdadera, entonces la condición que ustedes han puesto no les va a servir, ¿no es cierto? Y también para hacer una desigualdad de valores, pueden utilizar el signo not igual. Ok, las funciones ahora. Las funciones en C tienen una estructura bastante simple, ¿no es cierto? Y común. Tenemos un valor de retorno, un tipo, el nombre de la función y los argumentos con sus diferentes tipos, ¿no es cierto? Existe también la posibilidad de definir, por ejemplo, como argumento un int x y poner punto, 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 y esto me va a indicar que la función puede recibir más que un argumento, que puede ser varios, de un cierto tipo. Por ejemplo, en el caso del printf, el printf ustedes pueden hacer algo de este estilo, %d, después pueden poner %f y después %s, ¿no? En la cadena de caracteres, y aquí pasan para imprimir, por ejemplo, un entero, el valor de valInt, seguido del valFloat, por ejemplo, que sería otra variable, seguido de un string, ¿no? STR. Entonces aquí no tiene un número de argumentos indefinido o fijo, entonces es una flexibilidad que tiene el lenguaje. Cuando ustedes definen una función que quieren utilizarla en otros programas, pueden crear su propia librería, ¿no? Entonces esta es la definición de la función únicamente, pero la implementación va a estar potencialmente en otro fichero. Entonces, tienen que, por ejemplo, crear ustedes su propio .h, su header, donde ponen la definición de la función, pero no la implementación, y ya la implementación va a ser realizada en un programa .c, que sería otro programa, donde tienen que hacer un include de la librería que están utilizando. Y aquí pueden ver una pequeña diferencia entre una librería estándar que va a estar con estos caracteres, mayor y menor, y una librería propia con las comillas. Entonces, el compilador C ya sabe que cuando se utilizan las comillas, quiere decir que es una librería propia del usuario, ¿no es cierto? Y estas son las del sistema. Ok, entonces aquí, al hacer el include, estamos incluyendo, valga la redundancia, la definición y la implementación, o sea, el código ya concreto de este programa, de esta función en este caso, va a estar implementado en algún otro fichero, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera estamos separando la definición de la implementación. Ok. Y aquí comienza un poco la parte más complicada en C.
es el manejo de punteros, ¿no? Un puntero, similar a lo que les he mostrado hace un momento, es la referencia hacia un cierto lugar en la memoria. ¿Ok? Entonces, en el caso de una desreferenciación, cuando habíamos hecho el carácter AND, con, por ejemplo, la variable, ¿no es cierto? Esto me está desreferenciando de acuerdo al tipo de la variable. En otras palabras, me está creando un puntero. Y yo puedo manipular o utilizar los punteros directamente con la sintaxis correspondiente a esta pequeña estrella que tenemos aquí. Entonces, cuando yo defino el tipo de la variable a la que quiero apuntar, una estrella y el nombre de la variable, entonces estoy definiendo un puntero hacia esa variable del tipo que yo estoy definiendo en esta parte inicial. Ok, entonces, si hacemos un pequeño ejemplo, podemos ver que int estrella es un puntero hacia una variable de tipo entero, ¿no? Entonces, el nombre de la variable se llama points to integer, ¿no? Entonces, si yo declaro una variable entero normal, entonces eso me está reservando, como habíamos visto anteriormente, el espacio de memoria para alojar un entero. Perfecto. En la siguiente línea estoy declarando un puntero hacia un entero. Entonces, esa flechita que estoy declarando que se llama P, está apuntando a, todavía no sabemos dónde. Es un puntero simplemente, ¿no? Que va a apuntar donde está alojado un valor entero. Ok. Como es un puntero, yo puedo hacer esta asignación de aquí. Entonces puedo decirle, P tiene que apuntar al lugar donde está alojada la variable X en la memoria, ¿no? Como X es un entero, perfecto, la desreferenciación crea una dirección o un puntero hacia la memoria y es exactamente del mismo tipo que un int estrella. Entonces yo tengo toda la libertad de hacer esta asignación. En otras palabras, lo que estoy haciendo es asignar que P apunte a el lugar reservado para la variable X, que es un entero. De esa manera yo puedo pasar al scanf, por ejemplo, la desreferenciación, ¿no es cierto?, de X, y entonces esto ya hemos visto anteriormente, y ahora para acceder al valor del puntero, utilizo otra vez la estrella. Entonces P es un puntero, y estrella P, que ya es un puntero, accede al valor al que está apuntando. Entonces el printf, por ejemplo, me estaba pidiendo un entero. P es un puntero hacia un entero y estrella P es el valor al que apunta ese puntero. ¿Ok? Yo sé que es complicado, pero si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento para que les vaya aclarando otra vez si necesitan que explique de nuevo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna Eh, pregunta? Inge, supongo que no puedo poner estrella y el indicador de dirección al mismo tiempo, ¿no? A ver, analicemos. Si pongo algo de este estilo, Sí, exactamente. ya. A ver, aquí estoy declarando P, que es un puntero hacia una estrella, hacia una entera. Entonces sería este puntero al aire, ¿no es cierto? Si yo desreferencio, porque es una variable como cualquier otra, ¿no? La dirección, entonces lo que estoy haciendo yo es, si quieren, encontrar la dirección de dónde está guardada esta referencia a este puntero. Entonces sería la dirección donde está guardado el puntero.
Y si digo el contenido, o sea, la estrella, a dónde está apuntando, estoy volviendo a P. Entonces esto es como una, se anula uno con el otro. Entonces en realidad sería el valor directamente de P. ¿Entiende? Es totalmente válido hacer la desreferenciación de un puntero, porque es un tipo normal. Entonces, el ANT-P en realidad es esta flecha roja, que sería la dirección donde está guardado el puntero P, que no sabemos dónde está apuntando, y el valor de ese donde estoy apuntando es en realidad P. Entonces, esto sería idéntico a poner P simplemente. Uno anula al otro si quiere. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Por si acaso, esta es una introducción para que vayan, sobre todo leyendo los man pages, porque si vemos el error de compilación que habíamos tenido hace un momento, fíjense, he utilizado el AND y aquí ya se ha dado cuenta que lo que estoy necesitando es int estrella. Y int estrella quiere decir puntero hacia un entero. Entonces, antes de decir la palabra, si quieren, puntero, eh, por eso quería introducirles la noción de estrella, ¿no? Que es un puntero hacia un tipo de variable, ¿no? Tal vez si vemos, por ejemplo, bueno, vamos a ver después algunos ejemplos en el manual. Ok, entonces como han visto, efectivamente, el manejo de punteros es muy crítico porque si uno se equivoca dónde está apuntando, ya sea al leer o al copiar valores, como hemos visto en el ejemplo, podemos hacer un crash del programa, ¿no? Porque accede a memoria seguramente de otro proceso o está tal vez arriesgando hasta querer escribir en dónde está guardado el sistema operativo, etc. Y todo eso lo hace el gestor de memoria para saber si uno está escribiendo, leyendo los lugares donde le corresponde al programa. Ok. Para nosotros poder ejecutar un programa, necesitamos de alguna manera reservar memoria y como les indiqué anteriormente, si ustedes definen un espacio de memoria, digamos, directamente con variables de tipo básicos, int, char, etcétera, en ese caso, ya la memoria va a estar reservada de manera automática para los tipos de base. Pero si ustedes quieren crear un espacio de memoria ya con una estructura de un tamaño diferente, en ese caso van a tener que utilizar de manera explícita la función malloc. La función malloc va a reservar la memoria de un tamaño dado, pues ustedes le dicen cuál es el tamaño que quieren reservar en memoria, y les va a devolver un puntero hacia el tipo que ustedes desean. Pues, por ejemplo, en este caso yo quiero reservar espacio en la memoria para hacer un float, simplemente un float sería exactamente equivalente a definir float f, por ejemplo, ¿no? Si yo escribo esto en mi programa, ya el compilador sabe que f es una variable que va a alojar un float, ¿no? Que va a tener un cierto número de bytes, pues va a reservar la memoria y aquí tenemos el valor donde yo puedo poner el float que quiero, ¿cierto? Ok, si queremos hacer de manera más manual, vamos a decir, porque eso nos va a servir para reservar la memoria de estructuras de cualquier tamaño, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, llamar a malloc, ¿ok? Y le tengo que decir si PTR es, como pueden ver aquí, un puntero hacia un float, es una especie de definición recursiva. Lo que yo quiero es, como este es un puntero y este es el valor dentro del puntero, puedo decir quiero el espacio suficiente para alojar o para guardar un float en memoria. ¿Ok? El sizeof va a ser una función que automáticamente
verifica el tamaño de lo que le estamos pasando con argumento, ¿no? Entonces, en este caso, me va a devolver un puntero hacia el espacio donde voy a guardar ese float, y ese va a ser llamado pp. Una vez que hemos hecho eso, podemos directamente escribir el valor, y una vez que ha terminado, una vez que ha terminado el uso de la memoria, tenemos que liberar, siempre hacer un free, pasándole el puntero que ha sido utilizado o que ha sido devuelto por malo. Entonces, seguramente han visto estructuras de datos del estilo estructuras dinámicas, ¿no? Donde vamos a hacer una lista, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos nodos vamos a crearlos como un malloc. La memoria va a ser reservada. Hacemos un puntero hacia el siguiente elemento de la estructura. Y, por ejemplo, si queremos eliminar un nodo y redefinir el puntero hacia el siguiente, una vez que esta memoria ya no es utilizada, tenemos que hacer explícitamente un free. ¿No es cierto? Entonces, eso seguramente han visto en estructuras de datos o algo así. En la siguiente línea podemos ver otra manera de declarar que es equivalente, porque esto de aquí me está referenciando a un puntero de tipo float, ¿no? Y la estrella, como hemos dicho, es el valor al que apunta ese puntero, pero también podríamos decir directamente size of float, ¿cierto? Entonces esto me da el tamaño de una variable de tipo float, y el valor devuelto va a ser un puntero hacia un float. ¿Ok? Bien. ¿Para qué nos va a servir entonces también la alocación de memoria dinámica? Nosotros podemos crear en memoria estructuras más complejas, como parecido al récord de una base de datos, utilizando la primitiva struct. Le damos un nombre a la estructura y ponemos todos los miembros, los elementos que va a contener esta estructura. Pues en este ejemplo tenemos example, que es la estructura, y simplemente tiene un entero. Nosotros podríamos poner, por ejemplo, un float, y etcétera, etcétera. Como esta es una estructura de un tamaño ya conocido, porque cada uno de estos elementos tiene un tamaño ya predefinido, pues digamos esto que sean 2 bytes, que este sea 4 bytes, etcétera. Directamente nosotros podemos ya sea declarar una variable de tipo estructura, y como ya sabemos, el compilador va a reservar directamente en la memoria el tamaño suficiente para alojar toda la estructura, pero si queremos manejar estructuras dinámicas, como las que indiqué hace un momento, podemos, digamos, poner una estructura, y dentro de la estructura podemos poner un puntero hacia otra estructura del mismo tipo, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos poner algo del estilo struct estrella, o sea, un puntero hacia next, ¿no? Entonces, struct, struct example, perdón, voy a volver, un poquito más limpio. Okay. Entonces, tendría que poner algo del estilo struct mejor. Okay. Si esta es una estructura, ya la estructura es un tipo, ¿no es cierto? Entonces lo que tendría que hacer es definir un example estrella next. Entonces, eso quería decir que tengo la estructura de tipo ejemplo que tiene un puntero, un entero y un float, y reserva el espacio para un puntero ¿a qué? A otro elemento del mismo tipo.
Entonces, de esa manera yo podría concatenar varias estructuras de tipo example, cada uno con estos tres valores. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, para ya tener una alocación dinámica de la memoria, entonces voy a generar un malloc con esta estructura y después hacer la cadena de elementos uno detrás de otro. Ok, aquí, en este ejemplo de aquí, estoy directamente creando una variable de esta estructura. ¿Cómo accedo a los valores dentro de la estructura? Utilizando punto. Entonces, si se fijan, esto es muy parecido a una clase. Y de hecho, el pasaje de C a C++, ¿no? Aquí tenemos la noción de clase, métodos, etcétera. Aquí tenemos funciones y estructuras prácticamente. Entonces, los que han implementado C++ basándose en C, han utilizado para hacer la definición de una clase una estructura prácticamente. Pues una estructura es muy similar a una clase, por eso es que el acceso a los valores dentro de la estructura se asemeja mucho al acceso a los atributos de una clase. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos otra estructura ya con varios elementos, ¿no? Entonces podemos acceder a los diferentes valores de manera individual. Ok, ahora, ¿cómo combinamos punteros con estructuras? En esta definición estoy identificando una estructura que tiene un cierto atributo. Ok. Al hacer esto, hemos visto que directamente en la memoria el compilador me va a reservar el espacio para alojar esta estructura que le estoy llamando structure, ¿no? Muy bien. Esta otra definición me está indicando que este es un puntero hacia una estructura de tipo sample. Entonces, como habíamos visto anteriormente, el PTR es un puntero que por el momento no está apuntando a nada, simplemente es un puntero. Ok. Con el punto hemos visto que podemos acceder a un valor o a un atributo o un elemento dentro de la estructura. Entonces, esto lo que estaría haciendo es poner el valor 12 dentro de la estructura. Bien. Ahora, ¿cómo yo accedo a la estructura en sí? PTR es un puntero hacia una estructura, pero está flotando todavía en el aire. Structure es la estructura en memoria, es el valor de la variable. Utilizando la desreferenciación, estoy creando un puntero hacia el inicio de esta estructura. Y con esta asignación lo que estoy haciendo es, de manera similar anteriormente, asociar ese valor. Entonces, PTR ahora me está apuntando al inicio de la estructura. ¿Sí? Entonces, si yo tengo PTR como un puntero hacia una estructura, yo puedo acceder a el valor del elemento dentro de la estructura utilizando estos dos caracteres de aquí. Entonces aquí esta flecha sería similar a utilizar el valor del puntero, ¿cierto? Que hemos visto anteriormente. Pues, habíamos visto que estrella PTR me accede al valor, pero aquí como yo quiero acceder a un espacio específico dentro de esta estructura, porque esto me accedería directamente al inicio de la estructura, con esta flecha de dos caracteres, yo puedo ya acceder a el valor correspondiente a ese pequeño elemento. Es una especie de offset al inicio del tipo correspondiente a esta estructura. Entonces, si tengo muchos elementos en la estructura declarados, obviamente no va a valer simplemente acceder al inicio, sino tengo que saber exactamente cuál es la posición de este elemento dentro de la estructura. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se manejan entonces los arreglos? Si ustedes declaran
un arreglo de esta manera, utilizando los brackets, ¿qué es lo que va a suceder? El compilador va a saber que cada elemento dentro de este arreglo, y ya hemos visto que cada tipo tiene un cierto tamaño, ¿no es cierto? Va a reservar la memoria para alojar 100 o el número que ustedes declaren dentro de este arreglo. Entonces, cuando se cargue el programa en la memoria, va a reservar un espacio para alojar 100 enteros en este caso. Usen o no usen ustedes esa memoria. Entonces, obviamente, si ponen un valor demasiado grande, aquí pueden tener problemas, sobre todo cuando trabajan con elementos con poca memoria, como los Arduinos, que también soportan C o los ESP32, ahí puede ser un problema, ¿no? Porque están reservando más memoria de la que actualmente o concretamente requieren. Pero esta es una manera muy sencilla de crear arreglos. Ok. En este otro ejemplo, se está creando un arreglo de caracteres, ¿sí? Es otro tipo. Entonces, cada uno de estos elementos del arreglo van a tener de tamaño 1 byte, ¿no? Entonces, 8 bits para poder alojar un carácter ASCII. Perfecto. Entonces, aquí ya el valor que va a alojar cada uno es 1 byte o un char, un carácter. Y, por ejemplo, aquí estamos utilizando el scanf, que en este caso acepta un puntero hacia una cadena de caracteres. Ok. En otras palabras, esta definición de array es equivalente a decir un puntero hacia el inicio de un array. Entonces, aString en realidad está apuntando al inicio aquí y sería en realidad un puntero. ¿Ok? Como aquí espera un puntero, aquí le estamos pasando en realidad un puntero y lo que va a hacer ahora es, vamos a poder escribir en el teclado una secuencia de caracteres que se van a ir escribiendo en la memoria, ¿no? De acuerdo a lo que el usuario ha escrito. Por ejemplo, hello, entonces H-E-L-O. Y una vez que hacemos eso, podemos iterar y, por ejemplo, verificar si en la posición I hay una letra A. Entonces, a este array o este arreglo llamado a string, utilizando esta notación, nosotros podemos identificar la posición en el string de un carácter en particular, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos a string posición, por ejemplo, 0, eso correspondería a la letra H. Posición 1 sería la letra E y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cuando se hacen arrays, como les he indicado, lo que estamos haciendo en realidad es declarar un puntero hacia una cadena de caracteres. Por eso les decía, los strings en C no existen como tal. En realidad son punteros hacia cadena de caracteres, ¿no? De este estilo. Entonces, si yo declaro un puntero hacia un carácter, y como estoy declarando aquí, reservando un espacio en esta cadena, el str en realidad es un elemento, o perdón, un puntero hacia esta cadena. Entonces yo puedo tranquilamente asociar el str, que es este puntero aquí, a el valor ptr, que es de tipo ya puntero hacia una cadena de caracteres. ¿Sí? Y de esa manera puedo acceder directamente a la memoria. No necesito utilizar la desreferenciación con los arrays porque ya el hecho de declarar con los brackets abiertos y cerrados me está indirectamente declarando un puntero. Ok.
Los strings, entonces, como les decía, son arrays de caracteres, simplemente. Si ustedes utilizan comillas de esta manera, ya el compilador va a reservar el espacio para exactamente la cantidad de bytes necesarios para alojar esa cadena. ¿Ok? Adicionalmente, lo que hay que entender es que los strings o las cadenas de caracteres tienen que estar terminadas por un carácter especial que es el \0. Entonces, si ustedes reservan en memoria un cierto tamaño para alojar una cadena de caracteres y, por ejemplo, ponen aquí el carácter HELLO y tienen el puntero hacia el inicio de esta cadena de caracteres, si no terminan el string con un \0 y hacen, por ejemplo, un printf, y pasándole el puntero hacia ese string, vamos a llamar S. ¿Qué es lo que va a hacer la función printf? Va a imprimir uno a uno los caracteres hasta encontrar un \0, o sea, un fin de string. Si no encuentra este carácter, va a continuar y potencialmente hasta que encuentre un \0 y potencialmente ustedes están pisando o accediendo a memoria que no les pertenece y eso puede generar problemas. ¿No es cierto? Entonces no se olviden siempre terminar los strings con un \0. Pues tienen que ya sea reservar un espacio adicional para alojar este carácter, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Aquí tenemos un string de un tamaño fijo, entonces simplemente declaramos un char string. O sea, string no es un tipo, por si acaso simplemente un nombre de 50. Con punteros podemos declarar char estrella y el nombre de la variable. Entonces esto es equivalente a declarar un puntero, o es en realidad un puntero hacia una cadena de caracteres, pero ese puntero está apuntando a un lugar todavía que nosotros no sabemos. Entonces simplemente ha creado un puntero MyString. Ok. Pues si nosotros ahora queremos poner o reservar la memoria suficiente para guardar un cierto número de caracteres, ahí sí tenemos que utilizar un malloc, y como hemos visto, el malloc va a recibir como argumento un sizeof, o sea, un tamaño adecuado. En este caso voy a querer reservar 156, espacio para 156 caracteres, ¿no? Y yo voy a poder ahora tener el array, entonces el que me apunta al inicio va a ser esta variable array. Es otra manera de ya asociar o reservar memoria con el malloc, y por ejemplo podría ser apuntar el myString a el array, ¿no es cierto? Y una vez que hemos terminado de usar, vamos a utilizar el free para eliminar este espacio de memoria. Ok. Para hacer input-output, pueden utilizar funciones como el fgetS, donde ustedes especifican un cierto número de caracteres y de manera similar a lo que vimos para hacer el scanf. Entonces, en este caso ya va a leer como un string. Entonces, dejo para que vayan viendo eso ya cuando llegue el momento de utilizar esta función, ¿no? Ok. Otro elemento importante de C que tienen que tener mucho cuidado son los castings. Pues hemos visto que C es un lenguaje poco tipeado. Pues a veces encuentra warnings, a veces puede dejar que pasemos punteros o direcciones y de todos modos se ejecuta, ¿no es cierto? No es como otros lenguajes fuertemente tipados donde no va a compilar. No solo va a poner un warning, sino va a parar la compilación. En ese sentido, entonces tiene que ver el tema del casting, quiere decir, con las paréntesis ustedes pueden forzar la conversión de un tipo hacia otro, pero obviamente aquí todo depende de cuál es el valor o el tipo de destino, ¿no es cierto? Entonces aquí, en este ejemplo, si hacemos una división de este estilo en un float, pues podemos arriesgar a tener
un valor cero, ¿no? Una división por cero. O perdón, aquí, una división que no corresponde a lo que nosotros estamos buscando, porque como estamos dividiendo dos enteros, la división de dos enteros es un entero, y aquí estamos queriendo guardar en un float, ¿no? Entonces el valor que nosotros queremos como float no se va a dar, simplemente va a guardar la división de enteros como un entero. Pueden ustedes ya forzar la mano haciendo un casting de tipo, de esa manera, por ejemplo, forzar que la división sea de tipo float, y de esa manera sí va a funcionar con los valores correspondientes de los decimales, ¿no? Ok. ¿Cómo se manejan los argumentos de la línea de comando? Veamos. Cuando ustedes declaran un programa main y quieren pasarle argumentos, como hicimos en ese pequeño shell script, ¿no es cierto? Donde podíamos acceder al primero, al segundo, al tercer argumento, de la misma manera se puede hacer en C. Cuando ustedes declaran una función main, pueden pasar dos argumentos, uno de tipo entero y el otro de tipo char estrella. Ya sabemos que char estrella es un puntero hacia una cadena de caracteres, y también habíamos visto que el hecho de declarar con el bracket abierto y cerrado, a su vez nos declaraba un array que ya era un puntero. En resumidas cuentas, char estrella con este carácter de aquí, en realidad me está declarando un puntero hacia un array de strings. Uf, complicado, ¿no? A ver, el primer argumento me dice cuántos elementos el programa está recibiendo de argumentos. Entonces, yo puedo leer el valor de argc, y como pueden ver aquí me va a decir hay 1, 2, 3, 4 argumentos. Perfecto. Pues como yo ya tengo el número de argumentos, yo podría iterar a ese número de argumentos e imprimir uno tras otro. Entonces, si ejecuto, por ejemplo, este programa y por defecto es a.out y le paso p 84s, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tengo un argumento, dos argumentos, tres argumentos, cuatro argumentos. ¿Ok? Entonces, el argc me va a devolver cuatro argumentos que han sido pasados al programa. Perfecto. De la misma manera que hemos visto en los shell scripts, el argumento 0 va a corresponder en realidad al nombre del programa. Ok. Entonces, en la posición 1, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy accediendo a el array en una posición dada, ¿sí? Pero no se olviden que esto es un puntero hacia un array. Entonces, en otras palabras, el primer elemento, o sea, P, va a estar alojado en la primera posición de este array. El segundo argumento, que es también una cadena de caracteres que tiene dos caracteres, 80 en este caso, es la posición siguiente. El valor 4 va a estar en la posición siguiente y así sucesivamente. El string último va a estar en la última posición. Entonces, el argv, como pueden ver, efectivamente es un puntero hacia una cadena de caracteres, pero de tipo array. Entonces, un array de strings. Y es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces, por eso es que yo puedo acceder a la posición i para saber cuál es el inicio del string al que quiero acceder. Entonces, como es un puntero, entonces a la posición número i, yo puedo ir saltando uno a uno para poder ir imprimiendo los diferentes valores de los argumentos. ¿Ok? Cuando llegue el momento, vamos a utilizar este tipo de argumentos para nuestros programas. Ok. Ya les había adelantado un poquito el tema de cómo se manejan los errores en C, ¿no es cierto? Les había dicho
Por convención, los system calls y las funciones devuelven un valor -1 si existe un error. Y eso típicamente está especificado en los man pages. Entonces vamos a ir a ver un momento un man pages, por ejemplo, en man open. ¿Ok? Entonces aquí tenemos cuál es qué argumentos tenemos que pasar a la función o las funciones. Aquí está la descripción en detalle, qué es lo que hace, ¿no es cierto? Y en algún momento debería decir el valor de retorno. Vamos a buscar. Bueno, aquí está. Entonces, el return value, dice, ¿no? Me devuelve un nuevo descriptor de ficheros. Estoy abriendo un fichero típicamente, o -1 si ha ocurrido un error. Ajá. Ok, entonces, cuando uno ejecuta un programa y puede testear si ha habido un error, puede hacerlo simplemente testeando el valor de retorno. Entonces, voy a asociar, estoy queriendo abrir un fichero, por ejemplo, y estoy esperando que me dé una posición o un descriptor de ese nuevo fichero, pero si me devuelve un -1, yo sé que ha habido un error. ¿Cómo yo sé cuál es el error en particular? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, en ese caso, la variable erno es, o sea, es puesta con el valor del error en cuestión, ¿no es cierto? Pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Ok, aquí tengo un pequeño programa que, ¿qué es lo que hace? Declara una variable fd de tipo entero y estoy queriendo abrir un fichero que no existe, ¿no? Y puedo testear el valor de retorno en caso de que el fichero no exista. Y aquí pueden tener un pequeño mensajito de error, ¿no? Entonces voy a compilar esto, ¿no? Y hago, bueno, ok, entonces efectivamente me dice, simplemente ha habido un error, pero ahora, ¿cómo yo sé cuál ha sido ese error? Entonces, según el man pages me dice, cuando ha habido un error, el valor de la variable global rno, o sea, el número del error, va a ser asignada justo después de que ha habido el error y ha fallado. Entonces, en este momento, en esta posición, yo tengo, después de la comparación a -1, yo tengo que poder imprimir el valor de ese error. ¿Ok? Entonces, para simplificarnos la vida, hay una librería que se llama erno.h y yo puedo imprimir ya sea el valor del erno, pero esta librería erno tiene una función que se llama print error o perror, donde yo puedo ya sea pasar un pequeño mensaje, ¿no? El error fue, ¿no? Y aquí no tengo que especificar nada más, hasta puedo comentar esta línea. Y el perro va a utilizar la variable error no, o sea, el número del error, y va a imprimir ya el detalle de qué es lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces, vuelvo a compilar esto y vuelvo a ejecutar. Entonces, como pueden ver, me imprime el mensaje que yo he puesto, le aumenta un 2 puntos y un espacio automáticamente y después me pone el valor del mensaje de cuál es el error que ha ocurrido. Entonces, imagínense si están llamando una función y pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? No solo que el fichero no exista, puede ser que no tenga acceso al fichero, puede ser qué sé yo, hay 20 posibles errores que pueden ocurrir. Con simplemente testeando el valor -1 no me dice mucho. Entonces ya con
el valor del error, entonces yo puedo ya saber y hacer un debugging más, más preciso. ¿Ok? Bien. Entonces esta sería la introducción muy rápida a C. Ahora vamos a ver ya cómo podemos automatizar la compilación de programas utilizando una herramienta que se llama Make, que es una manera de crear y manejar las dependencias ya cuando estamos teniendo programas mucho más grandes, ¿cierto? Entonces, tal vez alguno de ustedes ha utilizado o ha visto un Makefile, tiene alguna idea de cómo funciona. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar el funcionamiento, y el primer trabajo práctico que tienen que hacer justamente está relacionado con el uso del Makefile. ¿Ok? Bien, entonces, la compilación de programas puede ser sumamente complicado cuando son ya proyectos bastante grandes, ¿no? Para eso, el utilitario Makefile, o perdón, Make, lo que va a hacer es detectar automáticamente cuáles de los ficheros que son especificados dentro del proceso de compilación han cambiado desde la última compilación, entonces están desactualizados, y compilar lo necesario para poder reconstruir el ejecutable final. Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, el kernel de Linux, por decir algo, ¿no? Algo gigante, con 10 millones de líneas de código. Y ustedes simplemente han modificado una partecita, ¿no? Un pequeño ficherito, han hecho un pequeño cambio. Si tendrían que compilar todas las librerías, etcétera, sería un monstruo y tardarían años, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el Makefile es identificar y decir, este fichero ha cambiado, cuáles son las dependencias, qué es lo que debería recompilarse automáticamente para poder generar una versión fresca que tenga en cuenta esa modificación que hemos hecho sin tocar el resto. ¿Ok? Entonces, este utilitario muy utilizado dentro del mundo C se utiliza para compilar tanto programas C y C++, y no solamente para compilar, sino para hacer otras tareas adicionales. Por ejemplo, ustedes podrían limpiar o borrar los ficheros temporales inutilizados, o, por ejemplo, automáticamente crear documentación, man pages, para las funciones que están creando, ¿no es cierto? Entonces, hay herramientas que les permitirían hacer una descripción de cómo funciona su librería, lo pasan por un programa especial y les crea un man pages que pueden utilizar como los man pages que hemos visto. Entonces, más o menos como crear una página web, vamos a decir, con una sintaxis bastante antigua. No se olviden que C viene de los años 70, entonces no tenemos el hipertexto ni mucho menos, pero el formato de cómo crear, digamos, ficheros sigue la sintaxis dada, ¿cierto? Ok. Una compilación simple, entonces, ya yendo un poquito más al detalle. Tenemos en realidad 3 elementos que van a entrar en juego, que no los hemos visto, simplemente hemos compilado con SC o C, o CC, perdón, y hemos partido de un fichero fuente con su header, ¿no es cierto? Y simplemente hemos pasado al punto A, punto A. Pero en el medio, como pueden ver, hay cosas que están sucediendo de manera interna. Una va a ser el ensamblador. Aquí pueden ver que dentro de la compilación se va a crear código de máquina prácticamente de tipo texto, ¿no? Y finalmente vamos a tener código objeto. ¿Ok? Entonces, el compilador lo que hace es convertir el código fuente en código ensamblador. El ensamblador nos convierte el código ensamblador en código objeto, o sea, código binario, este punto O de aquí. Y finalmente, ¿qué hace el linker? Va a enlazar el código de mi programa con las librerías que va a utilizar este. ¿Cierto? Entonces, mi programa va a ser transformado ya en una versión final
con código de máquina directamente cargable en la memoria y utilizar. Entonces, no se olviden, tenemos 3 elementos que van a entrar en juego. Creo que ya les había mostrado, por ejemplo, el output de una compilación .s. Podemos hacerlo en este momento para que vean más o menos qué cara tiene el resultado de la compilación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago SC menos S mayúscula y el programita que había compilado anteriormente, entonces aquí puedo ver que ha creado un test.s. Entonces vamos a ver el contenido de ese fichero y es efectivamente código ensamblador, ¿no? Aunque seguramente han visto algo, al menos de manera teórica, en, ¿cómo se llama?, en arquitectura de computadoras. Y por ejemplo, en mi código yo he puesto el nombre del fichero que no existía, ¿no es cierto?, que era un string. Entonces, directamente en la parte inicial del código ensamblador está reservando memoria para alojar este string, ¿no? Aquí identifica el label de la función main, pues entonces sabe el compilador cuando genera el código final que este es el lugar de la memoria donde tiene que comenzar el program counter a empezar a ejecutar todos estos elementos, todas estas instrucciones de bajo nivel, ¿no? Aquí tenemos todas las operaciones, tenemos push en el stack, move, y aquí, por ejemplo, tenemos un llamado a un system call, ¿no es cierto? Entonces, este es el llamado al system call, por eso aquí dice call, open, ¿no? Y aquí es donde está el program counter que tiene que guardarse el contexto, saltar hacia donde está definida la función y todo lo que hemos visto el día de ayer, ¿no es cierto? Retorna el valor y aquí tenemos el valor, etcétera, y aquí, por ejemplo, está haciendo una comparación del valor si es igual a -1, ¿no? Y si no es -1, entonces va a ser un jump a el código donde no ha ocurrido el error, ¿no es cierto? Aquí está el label 2, entonces va a continuar aquí. Y si ha habido un error, entonces va a ejecutar esto. Entonces, ¿qué es lo que va a ejecutar? Pues va a llamar otra vez a la función per. Entonces, como pueden ver, el compilador realmente hace la transformación del código fuente en código ensamblador, ¿no? Y el ensamblador lo que va a hacer es hacer un código ya binario para el procesador en cuestión, en este caso un procesador Intel, partiendo del código ensamblador que podemos ver aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora si tenemos varios ficheros? Entonces aquí la cosa se pone un poquito más complicada, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, 2 códigos fuente, ¿no? Una función blue y una función green. Tenemos un punto H en común, ¿no? Entonces podemos hacer el include en este fichero de aquí. Vamos a pasar por el compilador y nos va a generar el ensamblador de manera conjunta y ahora vamos a tener 2 .os, ¿no? Entonces tenemos 2 objetos que la combinación de estos dos me deberían generar un a.out, o sea, un programa donde está el main. Ok, entonces, si compilamos estos dos directamente de una vez, vamos a decir, el resultado va a funcionar, ¿no es cierto? Pero no vamos a ver todo este detalle. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, modificamos el fichero green únicamente? En ese caso, lo que hay que actualizar debería ser el punto S solamente de green y el punto O solamente de green. En otras palabras, esta parte de aquí. No sería necesario ni tocar este que no ha sido modificado, ni este que ha sido modificado. Entonces, al compilar todo de una sola vez, estamos perdiendo esa noción de dependencias, ¿no es cierto? Ok. Entonces, aquí podemos ver también que ambos ficheros
green y blue están incluyendo el mismo fichero. Entonces, por ejemplo, si nosotros modificamos el header de los dos, obviamente tenemos que recompilar absolutamente todo. ¿Correcto? Entonces, eso ya se está perdiendo al hacer una compilación única. Ok, entonces para eso nos va a servir, por ejemplo, el makefile. Ok, la compilación separada entonces se la puede hacer de manera manual todavía, creando o viendo quién depende de quién, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay en la parte roja, que sería estas dos grupos, ¿no es cierto? El green con su punto H, su punto S y su punto O, ¿ok? Por el otro lado, el blue con su punto H, su punto S y su punto O, ¿ok? ¿Qué son pasos que está haciendo el compilador y el ensamblador? El siguiente paso, donde solamente se depende de el punto O, lo hace el linker, ¿correcto? Entonces aquí podemos ver que sería más interesante compilar y generar en una primera fase los puntos O de manera explícita. Pues como hemos visto en la compilación que hemos hecho directa, por ejemplo, mi ejemplo, los puntos O ni siquiera eran generados de manera explícita, ¿cierto? Para hacer la separación, entonces, puedo utilizar y crear de manera explícita estos object files intermediarios, aumentando una línea donde yo compile con GCC con la opción "-c". Esa opción "-c" lo que hace es ponerse en modo de preprocesador para generar los objetos. De esa manera yo pueda crear este siguiente paso de manera independiente. Y de esa manera pueda generar el output correspondiente. Okay. Entonces, puedo separar ahora en dos pasos, como les decía, hacer un GCC, un C del green.c y esto va a generar el green.o. Ya compilar. Puedo compilar de manera separada el blue, esto me va a generar el blue.o. Genial. Como ya tengo el green.o y el blue.o, podría directamente compilar para generar el a.out directamente. Nos puedo hacer GCC, green y blue, y obviamente uno de ellos tiene que tener el main mínimamente, si no podría haber un error, ¿no? Porque en algún punto de entrada tengo que poder ejecutar. Ok, entonces, si yo tengo, como tengo el common.h, que hay dependencias que no las estoy viendo aquí, y modifico, si hago esta compilación manual, yo no voy a saber qué tengo que recompilar y cuál tengo que recompilar, ¿no? Porque estoy haciendo uno detrás de otro. Por un lado, he podido separar la compilación para tener los .os y después poder crear el binario final utilizando los object files, pero estoy perdiendo la noción de dependencia. ¿Cierto? Ok. Y ahí es donde nos va a ser de mucha utilidad el make. Entonces, ¿qué va a hacer make? El make lo que va a hacer es crear este grafo de dependencias, ¿sí? Analizando, nosotros en realidad tenemos que describir para generar un fichero cuáles son los elementos del cual este depende, ¿no? Y tenemos un pequeño ejemplo. Entonces tenemos un proyecto que va a ser el fichero, vamos a decir, final, y este fichero depende de 3.os, perfecto. Tenemos un data.h que es incluido por dos ficheros, en este caso, ¿no es cierto? Y tenemos un io.h que es incluido por otros dos ficheros, ¿no? Uno de ellos tiene tanto dependencia de data.h y de io.h, que es el main, ¿no? Ok, entonces, al crear estas dependencias, si yo modifico
únicamente el io.h, o perdón, io.c, gracias a el árbol de dependencia o el grafo de dependencia, yo estoy viendo que tengo que forzosamente generar el io.o, porque justamente hay una dependencia directa, ¿no es cierto? Y el project va a volverse a generar porque este ha implicado una recompilación del punto O para el IO, y como este depende de este, entonces esta parte del proyecto se va a tener que compilar. Sin embargo, este y este de aquí no los he tocado y no tengo por qué volver a compilar, porque el make sabe que el main.o y el data.o están frescos, no ha habido ninguna dependencia que sea modificada en este grafo. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a hacer nuestro pequeño primer makefile. Entonces para eso les voy a pedir, por favor, voy a mostrar, he creado en GitHub un pequeño repositorio donde voy a ir poniendo el código para esta materia. Entonces aquí en GitHub tengo aquí el código, el ejemplo para hacer el make, donde están 3 pequeños ficheros y el código para el TP número 1, que les voy a explicar después. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para poder copiar todo el código en nuestras computadoras? No sé si ustedes ya han utilizado el Git. Tienen aquí una dirección que tienen que especificar para poder hacer un clon, o sea, copiar todo el código en su disco duro. Nos vamos a, les voy a pasar esto por el chat para que puedan acceder. Ok. Entonces ahora acceden a esa página y en esta parte de código hacen un copy de el URL para poder descargar o hacer un clon del código que les estoy dando, ¿no? Ok. Entonces vengo aquí a mi máquina virtual, he creado una carpeta make, está vacía y aquí voy a hacer el clon del repositorio Git. Entonces si escriben Git, pueden ver que no está instalado. Entonces ya sabemos cómo tenemos que instalar esto. Vamos a hacer un sudo apt update primero. Nos pide el password. Y después vamos a hacer el git apt install, perdón, sudo apt install get. Ok. Entonces hago git, me dice no está instalado, y hago sudo apt install git. Ok. Y va a descargar todas las dependencias para poder utilizar. Aquí pueden ver también, mientras tanto, que está creando la base de datos del man pages con todo lo que ha instalado, ¿no? Git, company. Está tardando tanto.
A ver. Ok, mientras está terminando de cargar, entonces, ¿cómo se utiliza el make? El make debería estar instalado ya en su distribución de Linux. Lo que make utiliza es por defecto un fichero que se llama makefile. Entonces vamos a crear un fichero makefile dentro de la carpeta que van a descargar del repositorio Git. Y dentro de esta carpeta, o perdón, fichero makefile, lo que vamos a hacer es poner instructivas de dependencia de la siguiente forma. Vamos a poner el nombre de un target, o sea, de un objetivo, que es un nombre que nosotros le vamos a dar, que puede ser un nombre de un fichero o de un nombre que nosotros vamos a definir, seguido de 2 puntos, espacio, y aquí vamos a poner la lista de cuáles son los ficheros que el make tiene que controlar si han sido modificados o no. En otras palabras, creamos el objetivo poniendo esta dependencia de aquí. Entonces, si a cualquiera de los ficheros que están definidos en la parte derecha han sido modificados, para este objetivo o este target, se va a ejecutar el comando o los comandos que están definidos justo en la línea después. Algo muy importante, como dice aquí este comentario, es que este carácter de aquí, que es un solo carácter, es un tab, un tabulador. Si ponen espacio, 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 eso no va a funcionar. Tiene que ser un tab. ¿Ok? Y todos los comandos entonces tienen que estar con un tab. Y aquí podemos ver nuestro pequeño makefile que vamos a construir en este instante. ¿Sí? Sabemos que nuestro fichero final es el a.out. Hemos decidido de esa manera. ¿Ok? Y el a.out depende, como hemos visto, es el binario final, ¿no es cierto? Aquí teníamos nuestro programa objetivo, depende de 2 .os. El green.o y el blue.o. Perfecto. Entonces, para poder generar estos 2 elementos, el comando va a ser scgreen.o y blue.o. Pero como pueden ver, estos de aquí en realidad también están definidos como targets. Entonces dice, para poder generar el green.o, necesito verificar si ha habido un cambio en el green.c o en el common.c. Entonces aquí teníamos el green.c y teníamos el common.c. Perdón, .h. Entonces, compilando esto, obtenemos efectivamente nuestro green.o. Y por el otro lado, el blue.o, que es también depende para poder generar el a.out, estaría aquí nuestro blue.c, también depende de el common.h. Entonces estamos creando la otra dependencia aquí, ¿no? Y el common.h es el que hay que controlar en 2 lugares. ¿Cómo vamos a generar el blue.o? Compilando el SC con el blue.c únicamente, y para el green.o compilamos con la opción "-c", el green.c, ¿no? Porque sabemos que el green.c nos genera el .o y el blue.c con la opción "-c nos genera el otro elemento. Ok, entonces vamos a proceder a escribir este código. Entonces ya ha terminado el Git, ¿cierto? Ahora puedo hacer git clone y vuelvo a copiar este elemento de aquí. Entonces pongo git clone y hago un paste. Y va a descargar los
ficheros en la carpeta OS 2021. Y dentro tengo el make. Perfecto. Ok. Entonces el make, podemos ver el contenido. Tenemos un fichero que se llama blue. ¿Qué es lo que está haciendo el blue? Está haciendo el include del common y está imprimiendo una variable que ha sido definida en el common.h, que es word. Tenemos el green.c, que tiene una función que se llama green, que imprime un valor de una variable, una constante, en este caso hello, y tenemos un main que simplemente llama a green y a blue. El cuerpo de green ha sido definido aquí, y el cuerpo de blue ha sido definido en blue.c. Veamos ahora el common.h. Como podemos ver, en el common.h se están definiendo dos constantes, 0 y 1, y la interfase o la estructura de las dos funciones sin el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo está definido en estas dos. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a crear nuestro makefile. Entonces hacemos Emacs makefile, o nano, o el editor que ustedes quieran, y voy a ver si puedo copiar este código. Copy básico. Y vamos a hacer un paste a esta función. Ok. Ahora, tengo que corregir los caracteres y sobre todo este tab de aquí. Ok, entonces hago tab. Tengo espacios, eso no va a funcionar, tengo que poner un tab. Y finalmente voy a estos espacios y poner un tab. ¿Es cierto? Aquí puedo, por ejemplo, así poner un espacio de centro. Ok, guardo mi makefile y estoy utilizando en este caso el CC. Podría poner GCC también. De hecho, el GCC y el CC en mi computadora en esta instalación es lo mismo. Entonces voy ahora simplemente a ejecutar el make. Ok. Pues como pueden ver, el make ha compilado con la opción -c, green, blue, y después ha compilado las dependencias, ¿no es cierto? Porque ha visto todas las dependencias y seguramente me ha creado el a.out. Si ejecuto el a.out, efectivamente me imprime el valor devuelto por green y blue. Ok, ahora voy a hacer un touch, o sea, voy a hacer como si estuviera editando el common, ¿no? Al ser el common una dependencia de ambas compilaciones, tanto el blue como el green, si hago el make de nuevo, me va a volver a compilar los dos y finalmente la última parte que me genera el fichero binario, ¿cierto? Sin embargo, si modifico únicamente el green y hago make de nuevo, como pueden ver, únicamente me compila el green, el blue no lo toca porque no ha habido modificación, y al final la dependencia, el árbol de dependencia va a
compilar para generar el a.out, que serían estos dos. ¿Ok? Entonces, claramente el make es una herramienta que está verificando todas las dependencias. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Ok, entonces aquí podemos ver que la cosa se puede poner mucho más compleja, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, el project, los targets, etcétera, etcétera. Y de manera similar a lo que les he mostrado ya en la parte práctica, solo las partes que son modificadas hasta llegar al objetivo final van a ser recompiladas. Entonces eso es lo que genera este grafo de tendencia. Make, como les dije, por defecto va a utilizar un fichero que se llama makefile, pero ustedes pueden ponerle otro nombre y ejecutar con la opción "-f", pasándole el nombre del fichero. Adicionalmente, y eso es bastante útil, pueden poner también targets, ya sea para compilar todo, y el por defecto se llama all. Entonces, cuando ustedes llaman a make y hay un target que tiene el nombre all, entonces ese es el que se va a ejecutar en prioridad para poder generar lo que ustedes hayan definido en ese all. Pueden también poner targets propios, ¿no es cierto? Por ejemplo, clean, que es muy útil cuando ustedes generan, por ejemplo, .o si quieren borrarlos para poner todo limpio. Los tilde, que son típicamente cuando uno edita con algún editor de texto como Emacs, crea ficheros temporales que son bastante molestosos. O, por ejemplo, si están generando librerías como en el trabajo práctico, entonces ahí también valdría la pena borrar estas librerías temporales para tener todo limpio, ¿cierto? ¿Cómo se llama a un target? Simplemente le ponen make y el nombre del target. Eso podríamos probar aquí. Entonces, si por ejemplo, en mi ejemplo, tengo a.out, yo podría hacer make a.out. Me dice, no ha habido modificaciones porque todo está limpio, ¿cierto? Si por ejemplo borro todos los .os, ¿no? Entonces aquí ahora tengo solamente las fuentes, puedo borrar también el .out. Y ahora hago make green.o. Como green.o es un target, entonces ahí va a decir, ¿qué requiero? Tal y tal, entonces va a ejecutar uno tras otro, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a crear, por ejemplo, el clean. Entonces le voy a poner aquí un nuevo target que le voy a llamar clean. Y aquí voy a borrar ¿verdad? No, el target es simplemente, no tiene dependencia, ¿no? Entonces simplemente voy a poner clean y un tab, y aquí le digo borrar todos los .os y todos los .h. No tengo el tilde, bueno, y el a.out, ¿no? Ahora hago make, compila todo, tengo el a.out y puedo hacer make clean. Y me ha borrado el aquí tengo esto voy a copiar este carácter para que esté más completo. Si hago un max file, voy a poner simplemente que me borre todos los que terminan en carácter pita.
Tengan cuidado con borrar estrella de esta manera y les va a borrar todos los ficheros, ¿no? No queremos. Todo lo que termine en tilde va a ser borrado. Luego make clean. Ok. Como no existe, entonces se está quejando. Le vamos a poner un silenciador. Poner recursivo y fast. Ahora sí. Listo. ¿No? Y ahora tenemos este proyecto limpio. Entonces hago make. Me compila todo y puedo recuperar el apunto. Perfecto. Ok. Cosas adicionales. Por el momento no muy importantes. Hay macros que les podría servir en algún momento, como por ejemplo dollar objects, donde se define directamente los puntos O, y así no tienen que declarar, digamos, cada vez uno tras otro. Estas son variables similares a las variables de entorno, como hemos podido ver con el valor dólar en los shell scripts. Pueden utilizar, por ejemplo, las macros CC, donde se define cuál es el compilador que van a utilizar. Entonces, si definen CC como CC o como GCC, entonces ahí automáticamente va a escoger el compilador. Opciones para el compilador y similar a lo que hemos visto en el shell script, el dólar arroba, el dólar signo de interrogación, etcétera, etcétera, ¿no? Por el momento no vamos a usar, pero es importante que sepan que existen esas opciones. Ok, y ahora para ir concretizando qué es lo que van a hacer en el trabajo práctico número 1. Cuando nosotros hemos utilizado el printf y podemos utilizar un sinnúmero de funciones de librería o system calls, o también implementadas por el usuario, hemos visto que utilizamos la directiva include, ¿no? Que lo que hace es tener las definiciones de las funciones y ¿cómo se llaman? Las constantes, etcétera, que son definidas dentro de esa librería. Entonces, si ustedes ven el man pages, como les mostré, ahí indica exactamente cuáles son las librerías que tienen que incluir, los headers. Y como está el manual con su detalle, ahí dice exactamente cómo hay que llamar, cuáles son los argumentos, cuáles son los parámetros y los valores de retorno, etcétera, etcétera. ¿Cierto? En muchos casos nosotros queremos crear nuestra propia librería. Entonces estamos separando alguna funcionalidad, pero queremos que eso sea reutilizable, ¿no? Para eso vamos a tener diferentes ficheros, los compilamos y tenemos la librería ya compilada y lista para ser utilizada, de manera que cuando yo tenga que utilizar esas funcionalidades, ya no tenga que volver a construir todo de nuevo, ¿no? Esa idea de tener librerías compiladas nos va a permitir ver dos tipos de librerías que maneja Linux, Unix y C. El primer tipo van a ser librerías estáticas. ¿Ok? Las librerías estáticas son aquellas que terminan con la terminación .a y comienzan con la palabra lib. ¿Ok? Por ejemplo, todas las funciones básicas de C para el manejo de outputs y lo que hemos visto del printf, etcétera, están todas compiladas en una librería estática que se llama libc. Entonces aquí tenemos el nombre lib, ¿no es cierto? El .a y aquí nos indica más o menos por el nombre a qué corresponde. Hay, por ejemplo, la librería de pthreads, que vamos a ver después, ¿no? Y lo propio tenemos aquí en la librería .a.
Si queremos ver todas las librerías instaladas en nuestra máquina virtual, pues podríamos hacer un list. Veamos. Aquí tengo. Y hago ls usr lib x86. Ok, estrella.a, por ejemplo. Aquí están todas las librerías del sistema, ¿no? Hay una librería para criptografía, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí una de networking, el Pthreads, eso también es para networking, para hacer RPC, etcétera, etcétera, utilitarios, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, aquí está el código binario compilado de cada una de estas funciones, que también incluyen los llamados a los system calls. Bien. Entonces, si nosotros queremos crear nuestra propia librería estática, podemos hacerlo utilizando la opción "-c" para crear estos elementos de objeto, ¿no? Estos object files, donde va a estar el código de nuestra nueva librería. Bien. Entonces, si tenemos, por ejemplo, mylib.c y mylib.h, ya sabemos que compilando con "-c" podemos crear mylib.o, código objeto. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que tomar y poner junto todas las dependencias de los .o que voy a incluir en mi librería. Y voy a utilizar la herramienta AR, que es un archivador. O sea, lo que hace es tomar los ficheros y ponerlos todos uno junto a otro. Entonces no es, vamos a decir, nada de compilación, simplemente es unir, archivar ficheros, varios ficheros en uno solo. Y con este utilitario AR voy a crear el fichero con el nombre de la librería que yo quiero. Entonces, por ejemplo, voy a crear lib mylib.a. Ok. Con el AR lo que estoy haciendo es agarrar este .o y tal vez tengo otro .o, etcétera, y estoy generando un fichero único con todas las funciones o todos los object files que requiere mi librería. Es el primer paso. Segundo paso, vamos a indexar los símbolos de la librería utilizando la herramienta runlib. Entonces, como el AR simplemente está poniendo uno detrás de otro varios ficheros en uno solo, el runlib lo que hace es ordenar los índices de manera que cuando yo quiera utilizar la librería ya las posiciones donde están las funciones estén limpias. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta es la manera más sencilla de crear una librería estática. Ahora, ¿cómo yo la voy a utilizar? Hemos visto que hay la fase de compilación y la fase de linking, ¿no es cierto? O sea, el linker. El linker es el que pone los punteros o los índices para poder ejecutar las diferentes funciones dentro de las librerías, etc. Entonces, el linking, cuando estamos haciendo librerías estáticas, se hacen durante la compilación. ¿Ya? En otras palabras, como estamos teniendo un programa propio que está queriendo utilizar nuestra librería .a, o también puede ser una librería externa, al compilar y hacer el linker al mismo tiempo, vamos a generar un programa único que puede ser inmediatamente cargado en memoria. Y este programa compilado tiene el código de mi programa más el código de la librería estática. Entonces me genera prácticamente un bloque de código que yo lo puedo cargar en memoria y listo. ¿Ok?
Entonces, el que hace esta operación de linking durante la compilación en la última fase es el linker, que es un programa que se llama LD, pero es transparente a la compilación. ¿Ok? Y todo está en un solo fichero. Perfecto. Pues como podemos ver, nosotros podemos generar nuestra librería .a y utilizarla en diferentes programas. Y cada vez que vamos a hacer este proceso, compilamos nuestro programa con la librería. El código de nuestro programa va a estar aquí, pero también va a estar copiado todo el código de la librería ordenadito y listo para cargarse en memoria y ejecutarse. Ok. Por el otro lado, las librerías dinámicas. Las librerías dinámicas son más interesantes. También son llamadas shared libraries o librerías o bibliotecas compartidas. Y el linking se lo hace durante la ejecución, o sea, no es a la compilación. En el otro, compilamos, generamos código y tenemos todo listo en un solo fichero. En el caso de las librerías compartidas, el linking se lo va a hacer a la ejecución y va a ser el sistema operativo el que va a resolver las dependencias de ese link. ¿Ok? Entonces, cuando yo compilo, si tengo mi programa, solamente mi programa, que va a ser más pequeñito, va a estar compilado y esta librería .so, que es la librería dinámica, no va a ser incluida en mi programa final. Simplemente se van a crear estos índices a todas las funciones a las que yo estoy llamando. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, yo cambio de librería, yo no tengo necesidad de cambiar absolutamente nada en el programa original, porque eso se hace directamente de la ejecución, es el sistema operativo que ve cuáles son las dependencias y va a cargar las librerías correspondientes que son utilizadas por mi programa. Entonces, eso es mucho más eficiente, como se pueden dar cuenta. ¿No es cierto? Ok. Entonces, ahora les presento cuál es el trabajo práctico que van a hacer. Ok, esto ya está en la plataforma, ¿no? Primero que tenemos los ficheros en el Git que les he dado, donde tenemos un fichero común que es utilizado por dos librerías, dos partes de la librería que vamos a generar, ¿cierto? Dos ficheros, y una aplicación que va a utilizar estos elementos de la librería. Entonces, de manera, vamos a decir, un poco trivial, puedo compilar todo de uno y tener la aplicación ejecutable, pero lo que queremos es separar y ver todas estas dependencias. Primer paso, entonces. Vamos a hacer un primer makefile, que vamos a ir aumentando diferentes funcionalidades, donde vamos a separar las dependencias generando los .os. ¿Ok? Entonces ahí tienen ustedes que pensar cuál depende de qué, etcétera, etcétera. Y pueden utilizar el target all, que es el por defecto, para poder ver las dependencias y si se ha modificado uno, entonces se vuelva a reconstruir todo el programa. Entonces es un primer pasito que se da de esta compilación, vamos a decir, fuerza bruta de 1 versus una ya primera separación en los .os para cada uno de estos programas. ¿No es cierto? De manera similar a lo que les he mostrado, tienen que ver o mostrar de que si se cambia el .h o cualquiera de los ficheros utilitarios, solamente las dependencias deben ser compiladas. Ok. Y para eso pueden utilizar el touch que les he mostrado, que modifica la hora simplemente, y cuando ejecuten make, vuelve a compilar solamente lo necesario. Primer paso, entonces. Segundo paso. Me van a crear dos targets
uno que se va a llamar slib y otro que se va a llamar dlib para Static Library y Dynamic Library, obviamente, en la que vamos a crear las librerías lib static util, o sea, static util va a ser el nombre de nuestra librería y como sabemos, tiene que tener lib adelante y terminar en punto A para el caso de una librería estática y lo propio para una librería dinámica, lib, el nombre de la librería, .so. ¿Okay? Entonces crean dos targets de manera que tengan que compilar y generar la librería estática y dinámica. La librería estática, ya les he adelantado, tienen que utilizar el AR y también el runlib, ¿cierto? Entonces tienen que buscar cómo hacer para generar las opciones que tienen que utilizar para generar estas librerías. Para el caso de la librería dinámica, tienen que utilizar opciones en el compilador y también hacer la compilación utilizando, por ejemplo, el -fpic y otros -share y cosas así que tienen que buscar también para generar. Como son targets, entonces yo voy a poder hacer el make slib y el make dlib y me tendría que generar estos dos ficheros con todas las dependencias. Bien. Una vez generadas las librerías, vamos a ahora utilizarlas. ¿Sí? Entonces, para eso van a crear otro target que va a ser static, que lo que va a hacer es compilar y ejecutar la aplicación que utiliza la librería static. El ejecutable que tienen que generar se va a llamar S para static apply. ¿Ok? Y tienen que utilizar las dependencias que han creado anteriormente. ¿Cierto? Ahora, lo que tienen que verificar es que realmente han creado una librería estática y el resultado final es también algo totalmente estático, ¿no? Que no tiene ninguna dependencia a librerías .so. Pues tiene que estar todo en un solo fichero. Para eso pueden utilizar la herramienta LDD, que lo que hace es mostrar la dependencia de las librerías dinámicas. Pues una vez que han generado la aplicación SAPIC y utilizan LDD, les tendría que decir no es una librería dinámica ejecutada. Entonces eso les va a garantizar que realmente es estático. Después tienen que hacer lo mismo para la librería dinámica. Entonces crean un nuevo target que solo compila, no va a ejecutar, solo compila la aplicación que utiliza la librería dinámica, que se va a llamar dapply. ¿Ok? Después van a tener que tratar de ejecutar esa dapply directamente en el shell que termina. Y ahí van a tener un pequeño problema, bueno, no problema, es algo normal. Como es una librería dinámica, tienen que definir el path o el camino hacia dónde están las librerías dinámicas. Y como ustedes tienen la librería dinámica en su current directory, tienen que definir la variable el de library path con el current directory para poder ejecutar. ¿Ok? Y después van a comparar los tamaños, ¿no? Entonces, comparar los tamaños de las tres aplicaciones, la originalmente compilada sin ninguna opción, la que usa la librería dinámica y la que usa la librería estática, y ahí tienen que deducir qué es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Y también comparar las librerías SA y SO, ¿no? Y ahí tienen que buscar herramientas como hacer esa comparación. Y finalmente, como tenemos ya las librerías listas, sobre todo la librería dinámica, vamos a implementar un pequeño ficherito, un pequeño programa que va a utilizar la librería dinámica sin necesidad de recompilar. Entonces, como la librería dinámica ya está lista, pueden hacer la compilación siguiente. La aplicación, aquí le indican dónde tiene que buscar las librerías, entonces el punto, que es el current directory, y -L para indicar cuál es la librería, que como les he mostrado tenía el lib adelante y .so, entonces le quitan el lib y ese es el nombre de la librería.
y directamente el output, nueva aplicación. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tienen que entregar? El makefile completo y capturas de pantalla mostrando que todo lo que han hecho funciona, ¿no? Más o menos como les he mostrado. Rápidamente, a ver, mil disculpas que estamos sobre la hora. Aquí les voy a mostrar el resultado. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, si hago make clean, se borra todo. Ok. Ahora voy a hacer make -s para que no vean las instrucciones, si no, no tiene chiste. Por ejemplo, slib. Ok, se compila y aquí pueden ver que se ha creado la librería lib static cookies y los .o correspondientes, ¿no? De proyectos. Ahora hago delete y ahora veo y efectivamente se ha creado el libdynamiccookies.so. Entonces una es la librería estática, la otra es la librería dinámica. Y ahora voy a hacer -s dynamic, ¿ok? Y Dynamic ha creado la aplicación de Applic. Y si hago make static, ¿ok? Ha compilado y ha ejecutado la función, perdón, la aplicación, ¿no? Y aquí está llamando ya a las dos librerías. Y como les dije, si hago LDD de la aplicación Dynamic, esta sí tiene las referencias a las otras librerías dinámicas. Entonces, es una aplicación dinámica que va a ir cargando lo que necesite de acuerdo a la ejecución. Y si hago LDD de la versión estática, ahí me dice, no, esto no es no es algo ejecutable, ¿no es cierto? Pues aquí puedo ejecutar directamente la versión estática, lo ejecuta sin ningún problema. Si trato de ejecutar la versión dinámica, me va a decir error, porque no ha encontrado el libdynamic SO. ¿Correcto? Pues para eso tengo que hacer export ld library path igual punto. Entonces ahí estoy definiendo que la librería también está en el current directory y ahora sí hago de apply para funcionar. ¿Ok? Muy bien, entonces mil disculpas por los minutos adelantados. Mañana les voy a dar más información. Vayan viendo, por favor, cómo se hace todo esto. Vayan jugando con el makefile. Y cualquier consulta les voy a ir respondiendo el día de mañana o por el chat. Recording stopped. Ok, entonces, como siempre voy a subir el material para que tengan. La descripción del TP ya está en la plataforma y pueden darle una mirada. Y mañana